Hola, ¿qué tal amigos de Cubanet? Hoy converso con Elías Amor, el presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y además un economista que ha seguido durante años la grave situación económica que enfrenta la isla de Cuba gracias al régimen castrista. Elías, un placer conversar contigo. Gracias por la oportunidad. Las gracias a vosotros y a ustedes por tener esta deferencia conmigo y poder ayudar en lo que pueda a aclarar cuestiones relacionadas con la economía cubana. Recientemente sé que el observatorio ha hecho una solicitud a la Asamblea Nacional de Cuba para que revise dos artículos del decreto ley 370 por considerarlo anticonstitucional. ¿En qué se basa esa solicitud, Elías? Nosotros en el observatorio, que me honro presidir, ¿verdad? Es una institución que lleva ya muchos años funcionando en defensa de los derechos humanos, publicamos todos los meses un informe que suele, referirse a diferentes escenarios y situaciones relacionadas con la violación de los derechos humanos en Cuba. Este mes pasado de abril hemos asistido a una situación realmente dramática cuando nuestro representante Enix Berrio, un colega mío además, economista, un economista cubano magnífico que trabaja con mucha calidad en los informes que realiza, ¿verdad? Bueno, pues fue detenido durante 30 horas simplemente por presentar en la Asamblea Nacional, que se supone que es el órgano soberano de todos los cubanos, una solicitud de que se modificaran dos artículos que se contenían en un decreto ley, el 370, que fue aprobado por el órgano superior jerárquico del régimen comunista, ¿verdad? Que es el Consejo de Estado, a comienzos de este mismo mes. Y bueno, pues simplemente por eso, una cosa tan sencilla como es dirigirse a los representantes populares en demanda de algo que es absolutamente normal en cualquier sistema democrático, en Cuba se tradujo en detención y lo pasamos muy mal. Hemos atravesado unas horas muy difíciles pensando en que a Enix le podía haber ocurrido cualquier cosa, menos mal que Dios ha estado con nosotros, y al final, bueno, pues lo soltaron a las 30 horas sin ninguna explicación, sin ninguna petición de disculpas y desde luego marcando a una persona que es honrada, que es una persona trabajadora, pero ya sabemos que en Cuba, por desgracia, estas cosas ocurren así. También sé que esta semana el observatorio le ha pedido al régimen castrista que deje de reprimir a los cubanos poniendo como pretexto el COVID-19. Correcto, esto es una de las conclusiones de este informe, Maite, del mes de abril, en el que hemos, pues entregado o hemos presentado a los medios con un balance que es aterrador en lo que respecta a la violación de los derechos humanos en Cuba. Hemos detectado con nuestra red de analistas y observadores en Cuba que se han producido 157 casos durante el mes. Estos casos son los que nosotros consideramos casos en los que el gobierno cubano reprime a la población de diferentes maneras. Por ejemplo, ha habido 88 detenciones arbitrarias. En este mes se ha puesto en prisión a 6 activistas. Un número de periodistas independientes han sido acosados, han continuado con los actos de citaciones, en concreto 132 citaciones a periodistas. Me han preparado la relación, pero bueno, no creo que valga la pena dar los nombres porque está en la nota que hemos publicado en los medios. Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno, le hemos pedido que tengan por favor en cuenta que en una situación de pandemia como la que se está viviendo en Cuba, con una grave crisis sanitaria y lo que ha de venir después de esa crisis sanitaria, estas actividades de represión no se pueden mantener a ese nivel. Hay que intentar encontrar una fórmula para que los cubanos puedan vivir en paz y no se vean acosados por el gobierno y por la policía y por la seguridad del Estado. Y en concreto les hemos pedido que no sancionen con juicios ejemplarizantes a las personas que, por la razón que sea, violan el confinamiento. En Cuba, a diferencia de lo que ocurre en España, Francia, violar el confinamiento es ir a buscar una media pechuga de pollo en una cola, en una bodega. Eso no puede dar lugar a una sanción por parte del gobierno y mucho menos a juicios ejemplarizantes, y es lo que hemos destacado en este informe que acabamos de presentar y que en este momento, pues está a disposición de todos aquellos que lo quieran conocer. Ya entrando en materia de economía, Elías, ¿cómo calificas la labor que ha realizado el régimen castrista
respecto a la empresa privada y también a los cuentapropistas, a la seguridad social, precisamente en una situación tan crítica como la que está viviendo la isla de Cuba? Bueno, yo creo que lo que han hecho ha sido eliminar a esas 627.000 personas valientes que han abierto negocios en Cuba, según los últimos datos que dio el propio régimen, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Bueno, lo que han hecho ha sido que a los trabajadores del sector presupuestado, los que trabajan en la administración, los que trabajan en las empresas estatales, en los órganos de gobierno comunistas, los han mandado a casa con el sueldo. Y el mes que viene, si continúa la situación de pandemia, en las casas les pagarán un 60%. ¿Qué han hecho con los trabajadores por cuenta propia y con los emprendedores que hay en Cuba? Nada. Les han cerrado los negocios porque evidentemente no tiene sentido en este momento mantener un paladar abierto en La Habana o un bar si no hay turistas, no hay gente dispuesta a consumir esos productos. Y el gobierno ha aprovechado la ocasión para quitar de la circulación a un volumen muy importante de pequeños negocios que estaban funcionando. Esto no ocurre en ningún país del mundo. En todos los países del mundo los gobiernos son justos y aplican políticas compensatorias a los distintos sectores afectados, no solamente a los trabajadores que dependen del Estado, que es lógico en Cuba, es el 80% del empleo, ¿no? Ese otro 20% que son los trabajadores por cuenta propia están absolutamente abandonados a su suerte. Y lo que va a ocurrir, una de las cosas que van a ocurrir después de esta pandemia, después de esta crisis sanitaria, es que muchos de estos grandes valerosos cuentapropistas, emprendedores, no van a poder volver a reanudar sus actividades y nos vamos a encontrar con un descenso espectacular del sector privado que se estaba desarrollando en Cuba, que es el más productivo, el más eficiente y además el que podía haber dado una mejor solución a los problemas que los cubanos tienen ahora en pleno periodo especial. Ahora, la pandemia ha puesto a relieve una vez más el sistema fallido, inoperante, el carácter inoperante del régimen de La Habana, pero sabemos que ellos son amantes de los dólares. ¿Estaríamos viendo un cambio, una apertura hacia un nuevo modelo económico después que pase la pandemia del coronavirus por la isla? Y los motores de la economía cubana, que a mí me gusta llamarlos así, ¿verdad? Los motores están apagados. Basta con pensar que no está llegando turista ninguno a Cuba. Y eso que ellos intentaron, con una campaña turística absolutamente demencial, atrapar turistas con el enganche de que a Cuba no iba a llegar el virus. Eso yo lo vi todavía el 14 de marzo aquí en España, en algunos medios de comunicación. Esa campaña era muy llamativa porque incluso le podríamos dar el calificativo de una campaña loca, porque en aquel momento se sabía que el virus iba a ser un fenómeno global y ellos estaban vendiendo ir al turista español a Cuba porque allí estaría protegido del virus. Bueno, eso es un gran error, no les va a llegar turistas este año, el año que viene va a haber también muchos problemas porque las compañías aéreas están reduciendo los transportes. Las remesas que las familias mandan van a reducirse también de manera muy importante, no por culpa de la política del presidente Trump, no, es simplemente porque las familias en Miami van a necesitar el dinero para poder afrontar una situación especialmente compleja como la que viene y no van a poder mandar a Cuba todo lo que mandaban. Las exportaciones de níquel o de azúcar o de tabaco se van a ver también limitadas en su capacidad de crecimiento. Otras fuentes de ingreso que el gobierno aspira, como puedan ser las inversiones extranjeras, se van a paralizar porque no hay cadenas de suministro. La entrada de dinero a Cuba solo va a llegar de los médicos, de eso que ellos califican como campañas de cooperación internacional, llevando médicos a Andorra, Italia, pero esos son ingresos que, siendo importantes y teniendo una cierta capacidad, son insuficientes para lo que Cuba necesita, con lo cual el problema fundamental de la economía cubana va a ser que en el curso de unos meses se va a encontrar en una situación de default, que los economistas conocemos bien y que es el preludio de adopción de medidas mucho más duras de las que el otro día Malmierca anunciaba, que decía que se iban a tener que adoptar medidas de la época del periodo especial. Bueno, yo creo que no será necesario llegar a eso, pero la economía cubana va a salir de esta etapa sanitaria del confinamiento por la pandemia, va a salir hacia un horizonte absolutamente distinto del que ha tenido antes. En eso no se va a diferenciar de otras del resto del mundo, pero el problema que va a tener va a ser encontrar un camino en ese nuevo escenario para salir adelante. Y ahí sí que es verdad que como ellos no escuchan y no atienden a razones, pues van camino del desastre.
y bueno, un poco el planteamiento que nosotros hacemos es tender una mano, dar una idea, apostar por una vía, intentar que comprendan que el camino recorrido ya llegó a su fin y que ahora llega el momento de las transformaciones estructurales. Tu reciente libro, Economía Cubana 2009-2019, hace un repaso, ¿no? Hablando de caminos por esa parte de la historia económica de Cuba. ¿Qué hay de acierto, si existe alguno, y de desastre en lo que has podido investigar? Brevemente, el libro es un pequeño estudio de la década que va del año 2000, como has dicho muy bien, Maite, del 2009 al 2019, y curiosamente es una década que se divide en dos partes exactamente iguales para analizar la economía cubana. En la primera parte de la década, la economía cubana crece a una tasa de crecimiento del PIB de una media de un 2,2, 2,3%, que es una tasa inferior a la que Cuba debería crecer, pero buena, una tasa buena, positiva. En la segunda parte de la década, el crecimiento prácticamente es cero. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues en el libro lo explico. En la primera parte de la década, el límite del déficit del gobierno está bajo control, no es demasiado elevado, ese desequilibrio importante de la economía cubana está bajo control, pero en la segunda parte de la década el déficit se sitúa en promedio en torno al 9% del Producto Interior Bruto. Quiere decir esto que la economía cubana, como la mayor parte de las economías del mundo, y en mi libro lo demuestro con el análisis de diferentes factores y variables, cuando el sector público, cuando el Estado crece, la economía es menos productiva, menos eficiente y crece menos. Por lo tanto, los economistas, ante un diagnóstico de esta situación, lo que recomendamos es aumentar la actividad privada, dar espacios al trabajo por cuenta propia, como empezó a partir del año 2010, e ir reduciendo el aparato estatal, ir reduciendo la intervención del Estado en la economía y facilitar que las empresas se puedan gestionar con criterios de beneficio, de rentabilidad y de sostenibilidad. Y no como ahora en Cuba, que se gestionan con criterios políticos, no son eficientes. Si estas recomendaciones generales se aplicaran, si se llevaran a cabo transformaciones en Cuba para ir en esa línea, Cuba podría perfectamente situarse en niveles de crecimiento razonables y salir del agujero en el que se encuentra, pero las autoridades no nos quieren hacer caso. Según tu opinión, ¿cuál sería el sector o el factor que más se ha afectado dentro de la economía cubana? Bueno, en Cuba la sociedad en su conjunto se ha visto muy perjudicada por el devenir de los acontecimientos económicos. Pero en Cuba en este momento hay dos grupos de poder que se disputan el control de la economía y se ve claramente desde fuera. Un grupo de poder, podríamos decir que son los militares y la seguridad del Estado, que controlan las empresas abiertas al comercio internacional, al turismo, donde están los grandes grupos como Gaviota, que son empresas que manejan divisas, que manejan un nivel de vida altísimo para sus gestores. Y hay otro grupo orientado o dirigido por lo que podríamos denominar las ideas comunistas, lo que podríamos denominar el Partido Comunista, las organizaciones de masas. Estos dos grupos están peleando por el poder. En el libro lo explico en qué consiste esa lucha y cómo las decisiones que fue adoptando Raúl Castro a lo largo de ese periodo hasta que deja el poder en manos de Díaz-Canel son el resultado de ese pulso de poder, y unas veces gana uno y otras veces gana el otro. Y a resultas de ese pulso, el sector que aparece en el medio, chiquitico, muy pequeño pero muy positivo y, en mi opinión, el más bueno que tiene la economía cubana en este momento, que es el trabajo por cuenta propia, también intenta conseguir objetivos en esa pelea, de modo que mi propuesta en el libro es que en lugar de dos poderes enfrentados, lo ideal sería que la economía cubana tuviera un trípode de poder, en donde se repartieran el poder entre esas tres grandes fuerzas. Si yo fuera gobernante en Cuba y no estuviera atado, lógicamente, por una ideología que ya no existe en ningún país del mundo, la estrategia que yo propongo en el libro a esos gobernantes es: dele usted fuerza y poder a ese grupo de trabajadores por cuenta propia, déjelos crecer, a los arrendatarios de las tierras, a los agricultores independientes, a los boteros, a los dueños de los paladares, a los repasadores. Mira, si te voy diciendo categorías de trabajadores por cuenta propia a los que deberíamos dejar importar libremente del extranjero, exportar
tener relaciones comerciales con Estados Unidos. El bloqueo no impide que estas actividades independientes de Cuba tengan negocios en Estados Unidos y a la inversa, que los norteamericanos puedan hacer negocios con estas actividades. ¿Quién lo prohíbe? El gobierno cubano, que es el único responsable del bloqueo interno que hay en la economía. Eso que ellos llaman trabas, obstáculos, etcétera, es lo que en mi libro propongo que hay que eliminar para que la economía cubana levante cabeza y pueda avanzar hacia el futuro. Y qué bien que lo has dicho, Elías, porque hay muchas personas que no acaban de entender que el embargo económico o lo que ellos llaman bloqueo, pues no limita a este tipo de oportunidades económicas para los cubanos. Pero para aquellos que quizás no quieran entender cuál es la realidad que vive la isla, que viven los cubanos de la isla, ¿por qué el régimen no quiere ciudadanos que sean independientes desde el punto de vista económico? ¿Cuál es la razón? Yo creo que la respuesta es muy, la has dado casi tú con tu explicación. Es un régimen que no es democrático y por tanto no se inspira en la voluntad popular. Si en Cuba hubieran unas elecciones, habría que ver qué porcentaje de voto tiene el Partido Comunista y eso nos daría una idea del apoyo social que tienen sus propuestas. Si el Partido Comunista, Maite, tuviera el 52% de los votos, yo automáticamente dejaría que los comunistas dirigieran Cuba con criterios democráticos, porque es la expresión de la voluntad popular. Lo podríamos criticar democráticamente, pero no podríamos criticarlo como lo hacemos ahora, porque lo que ellos hacen ahora es, sin saber qué porcentaje de voto tienen de la sociedad cubana, imponer su poder, y por eso merecen nuestro rechazo y nuestra crítica. Ese sería, por tanto, un primer factor a tener muy en cuenta, la limitación democrática que existe en Cuba. En segundo lugar, la estructura económica cubana en este momento se basa en un vínculo con intereses empresariales extranjeros que de una manera u otra sostienen la economía cubana y al régimen y le dan además calor y apoyo a nivel internacional. Muy parecido a lo que pasa en China. La diferencia es que China tiene una economía mucho más potente y el empresario norteamericano o español que va a China a hacer negocios, habla de China muy bien, porque está ganando mucha plata allí. El que va a Cuba a hacer negocios, no. Maldice la hora que se le ocurrió, pero no se va de Cuba. Se queda en Cuba porque allí tiene su vida, allí tiene su negocio y allí tiene sus consideraciones. Y luego, en tercer lugar, Cuba ha trabajado durante 61 años creándose una red de apoyo y de solidaridad a nivel internacional. Ha sido capaz de poner en marcha el Foro de Sao Paulo, ha sido capaz de poner en marcha el socialismo del siglo XXI y ha ido elaborando un argumentario ideológico a lo largo de estos 61 años que es muy potente desde el punto de vista de control de la economía. Y no nos engañemos, ese argumentario tiene todavía defensores en numerosos países del mundo. Por ejemplo, aquí donde yo resido, en España, hay un partido que está en el gobierno, que se llama Podemos, que defiende absolutamente las teorías y las directrices del gobierno comunista, lo mismo que Izquierda Unida, que es otro partido que está vinculado a Podemos. Pero bueno, si aceptan el juego democrático, los demócratas, lo que tenemos que hacer es aceptar ese juego democrático, pero es que en Cuba no existe eso. No ha habido unas elecciones en Cuba en estos 61 años y por eso no podemos saber el grado de apoyo que tienen estas políticas económicas, estas políticas, digamos, sociales que existen en Cuba. Si hubieran unas elecciones y vemos que los cubanos lo apoyan, pues no nos quedaría más remedio que estar de acuerdo, pero estoy convencido de que el Partido Comunista sería un partido que lo más seguro es que encontraría un resultado muy pequeño de un voto democrático, libre, secreto y, por supuesto, sin ningún tipo de manipulación. Muchísimas gracias, Elías. Para aquellas personas que quieran leer el libro Economía Cubana 2009-2019, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden estar en contacto contigo? El libro está a disposición de todos los que quieran adquirirlo. Está en la editorial Infante. Es muy fácil acceder, infanteeditorial.com. Es una editorial de gente joven aquí en Madrid. El libro está disponible en formato Kindle, pero también es posible acceder a él en PDF, concretamente si uno reside en Cuba, que esta fue una de las condiciones que hicimos en su momento para facilitar que el libro se pueda distribuir en la isla. Si nos están viendo allí, si nos están viendo nuestros queridos compatriotas, que sepan que ese libro que he escrito con todo mi cariño y que es la continuidad de uno que hubo primero, que lo publiqué hace 8 años, que se llama
La oportunidad perdida, precisamente analizando la década anterior. Son dos libros en los que como economista trato de darle a los cubanos información para que vean que otra Cuba es posible y mucho mejor que la que han creado en estos 61 años. Pues muy agradecida por la oportunidad, siempre un gusto, y ojalá que la próxima vez que volvamos a encontrarnos sea para hablar de éxitos en una Cuba libre, en una Cuba económicamente libre. Gracias. Ojalá que así sea. Gracias, Maite.